tanta importancia le dieron los inspirados negociadores y redactores del Acuerdo de Constitución de la CICIG a la función de recomendar políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales que en su artículo 11 facultaron expresamente a la Organización de Naciones Unidas para terminar su cooperación con el Estado si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG, de manera que obstaculice sus actividades, y B, si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad en el período del mandato de la CICIG. Me permito anunciar que en los próximos meses la CICIG presentará un informe que incluya las políticas públicas que deberían generarse y desarrollarse y las reformas jurídicas e institucionales necesarias para erradicar los SIACs y prevenir su reaparición, con una breve justificación de cómo cada uno de los temas incide en la captura y cooptación del Estado. Un extracto del discurso del comisionado Iván Velázquez en el apartado de las recomendaciones, que fue, creo, uno de los puntos más importantes, en donde habla de esta propuesta, sugerencia de políticas públicas, y ya sea los guatemaltecos, si las adoptan, las prueban, reformas jurídicas, reformas institucionales y políticas públicas. Así se llama el tercer apartado, que es el de recomendaciones. Que es casi en mi opinión, es el más importante, es el al que tenemos que ponerle y una respuesta, creo, a la crítica. Sí, es una respuesta a la crítica, pero está proyectando en los siguientes años, por lo menos, qué es lo que va a dejar, y lo que va a dejar es una serie de políticas públicas. Aquí, creo yo, con menos opción de no es si quieren o no quieren. Esto va a ser, y esto va a venir atrás con el tanque de apoyo, no sé si del G13, supongo que del G13, si no estuvieran ahí las banderas, y el G13 liderado por el gobierno de Estados Unidos. Es que ahí es donde podemos hacer la vinculación con el tema que abordamos, creo que fue exactamente hace una semana, de la estrategia de intervención de Estados Unidos en el Triángulo Norte. El engagement. Y se acuerdan que mostramos en pantalla el listado de políticas. Sí. Dentro de las políticas que se mencionaba de la estrategia de engagement de Estados Unidos en la región, mencionaba reforma al servicio civil, hoy sí lo menciona. Mencionaba fortalecimiento del sistema de justicia. Ahí está también. Hoy sí está diciendo, bueno, digamos que ahí esbozó más el tema, está diciendo reforma constitucional, ley de amparo, reforma al Código Penal. Miren, eso en lo legal, pero en lo social, el observatorio judicial, el apoyo a la cultura de legalidad y una serie de acciones paralelas a los cambios legales y el fortalecimiento en instituciones al buen gobierno, digamos. Y eso es governance, eso es governance, que es el primer gran tema de la agenda de Estados Unidos. Pero había otro tema en la agenda de Estados Unidos que estaba relacionado con el fortalecimiento de instituciones democráticas. Dentro del fortalecimiento de instituciones democráticas entra entonces la idea de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la participación política. Si se dan cuenta, hay una concatenación. Obviamente, Estados Unidos, siguiendo aquella norma de Fareed Zakaria, que habla de establish broad rules and not narrow proposals, o sea, Estados Unidos establece como reglas generales, pues vemos a CICIG pues encajando dentro de esas normas generales ya ideas más concretas. Dispone. Pero luego también, o sea, por eso les digo, me parece interesante esa concatenación entre lo que vimos la semana pasada de la agenda de intervención con lo que hoy propone la comisión. Pero luego también, ¿cómo empieza la frase? Porque la frase, o mejor dicho, todo este capítulo, este acápice de la propuesta, viene amarrado con un recordatorio del contenido del artículo 11. Que el artículo 11, eso es como cuando ustedes firman un contrato. En todos los contratos, generalmente, o sea, hay como una cláusula de rescisión unilateral.
en donde... Con esto se termina o sea, todo, sí, digamos. sí, que es una cláusula de rescisión unilateral cuando Estuardo y yo firmamos un contrato, pero digamos que yo soy el que le está poniendo muchas de las reglas a Estuardo, y dentro de eso yo le digo, mira, si vos incumplís esto o esto, se acabó, ahí y cero más responsabilidad para mí. El acuerdo de CICIG en su artículo 11 establece, digamos, que las cláusulas de rescisión unilateral de Naciones Unidas hacia Guatemala. Y las dos cláusulas de rescisión unilateral interesantes. Uno, que se entorpezca el funcionamiento de CICIG en el país. Y dos, que el Estado, en este caso Guatemala, no implemente las propuestas de reforma y de política pública encaminada a la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Interesante el recordatorio de esas dos condiciones porque precisamente, digamos que lo que estamos viviendo aquí en una discusión más macro es hasta qué punto hay pues efectivamente una especie de esfuerzo por meterle zancadilla al trabajo de la CICIG. Que ojo, se recordarán que muchos de los pronunciamientos que hicieron los congresistas norteamericanos en los días posteriores a la declaratoria del non grato giraban sobre ese eje, que es decir, mire, declarar non grato al comisionado es atenta o mejor dicho, obstaculiza el trabajo de la CICIG, o sea, y por lo tanto el fortalecimiento de las CIACs, que lo repite varias veces el comisionado, que son otra vez, ¿qué son las CIACs? Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Ayer, entre todo lo que discutimos acerca de las declaraciones de Roxana Baldetti, creo que hiciste la pregunta ayer y no ahondamos en la pregunta. Pero una de las declaraciones de Baldetti es que el comisionado Velázquez había tocado a ciertas estructuras que iban a salir a la calle. Y esas estructuras van a reaccionar. Eso lo dijo ayer. Ella lo dijo ayer, ajá. Eso lo dijo ayer. Pero luego vino que sí, que no, que soy inocente, que yo no hice eso, y Juan Carlos y todo. Creo que esa declaración de ella pasó así como una más. Sí, como una más. Pero regresando un poquito a lo que dijo ella ayer, es sorprendente que si unimos lo que dijo Roxana Baldetti ayer en su defensa, porque era parte de la defensa en la etapa intermedia, versus lo que está proponiendo el comisionado, como que las dos cosas llega a un punto en que chocan, porque ella dice, el comisionado y el trabajo de la comisión tocó unas estructuras que van a reaccionar. Que estas sí van a reaccionar. Que ella dice, y lástima que no podemos verlo. Como que diciendo, bueno, la estructura del PP no reaccionó. Por ahí tenemos entre los miles de videos de tal de ayer. Pero estas sí. Pero estas sí van a reaccionar. ¿Qué es lo que dice el comisionado hoy en lo que explicaba Philip? Es estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que él se refiere a esto como CIACs, ¿verdad? Y originalmente la CICIG no se iba a llamar CICIG, se iba a llamar CICIACs, ¿verdad? Que es Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y contra los Aparatos Clandestinos de Seguridad. Ese iba a ser el nombre original. Entonces él dice, si no hacemos lo del artículo 11, esas dos no se cumple con la política pública y no se toman en cuenta estas recomendaciones o no se implementan, entonces dice, Naciones Unidas puede sacar a la comisión. Ojo que sobre la comisión está Naciones Unidas. Claro. Esta es una comisión de Naciones Unidas. Puede sacar a la comisión porque una de las partes, esto sería Guatemala, incumplió. Sería, y esto es pensamiento mío, ¿sería eso el éxito de estos grupos que dijo ayer Roxana Baldetti, que esos sí van a reaccionar y que están reaccionando? Pregunto. Y no tengo respuesta para estamos cada vez más cerca de ese punto de no retorno, de quiebre, cuando se abordan ya estas estructuras más enraizadas. Es que para mí el punto de no retorno viene asociado a tres factores. El factor judicial de la desarticulación, o sea, de la depuración judicial de los actores que han hecho posible durante los últimos 30 años la captura del Estado. Yo creo que hablar de la captura del Estado es un concepto que no lo hemos definido pero dentro del Estado, porque CIACs siempre están en la lógica dentro del Estado. Incluso con la redefinición que hizo el mismo Velázquez de la CIACs. Es que cuando vamos, miren, probablemente la parte más difícil de interpretar del mandato de CICIG es el concepto de cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad. Que básicamente el concepto tiene dos variables. Una primera variable que es la participación directa o indirecta de agentes del Estado, y dos,
en actividades que atenten contra el pleno ejercicio de los derechos individuales consagrados en la Constitución y en el Acuerdo Macro de Derechos Humanos, y también el buen funcionamiento del Estado. Entonces, bajo esa definición de SIACS, una estructura, por ejemplo, que captura el seguro social con fines de negocio y que atenta con el buen funcionamiento del seguro social y por ende la prestación de un servicio y por ende de un derecho, es una SIACS. Una estructura que captura el Ministerio de Comunicaciones y que atenta contra el buen funcionamiento de la prestación del servicio de infraestructura pública y por ende mi derecho a libre tránsito en el país, es una SIACS. Una estructura, por ejemplo, que captura el financiamiento electoral o que utiliza el financiamiento electoral ilícito para capturar instituciones del Estado, partidos políticos con fines particulares, clientelares y demás, y que en ese proceso se va a generar un funcionamiento disfuncional del Estado, es una SIACS. Entonces, eso es precisamente lo que se busca combatir, lo que se busca erradicar. La erradicación de las SIACS en el marco de la captura del Estado tiene, para mí, a mi forma de verlo, 3 componentes. El primer componente, como les digo, es el componente judicial, que es el componente de ir detrás de estas estructuras, desarticularlas y procesarlas judicialmente. Claro. El segundo eje de ese proceso de combate a la captura del Estado pasa por la agenda de reforma institucional. Es que aquí hay muchas cosas que han facilitado en materia de diseño institucional y jurídico a que esas SIACS capturen instituciones. Pero el tercer elemento es un elemento de cambio sociocultural, porque al final del día... ¿El régimen de legalidad? El régimen de legalidad, la cultura jurídica. Cultura de legalidad, la plena observancia del imperio de la ley y del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque al final del día las SIACS se nutren de una cultura de ilegalidad. O sea, cuando yo asumo como válido que si yo me gano un puesto público mañana y me voy a ir a enriquecer de ese puesto público, esto es como el huracán y el agua caliente. Se está nutriendo esa precisamente cooptación o captura del Estado. Entonces, cambiar toda esa mentalidad sociocultural de que la política es una fuente de negocio, que el Estado se captura para obtener fines particulares, clientelares, de negocio, criminal, que el cumplimiento de la norma es una condición sine qua non. Por ejemplo, uno de los debates que se ha generado recientemente en el país está asociado con la magnitud del incumplimiento. O sea, ¿es válido que la CICIG se meta en un caso del hijo del presidente por 3 facturas y $10,000? ¿O es válido que se acuse al alcalde por 2 supuestas plazas fantasmas y unas mantas y demás? Es que la reflexión es que las SIACS se nutren de un patrón de comportamiento en donde si yo empiezo a relativizar el cumplimiento de la norma, eso lo único que genera es un efecto dominó en donde yo empiezo a caer presa de una cultura de ilegalidad. O dicho de forma más sencilla, aquella lógica de, no hombre, aquel robó pero poquito, es precisamente lo que abre la puerta para que se genere toda una cultura en donde la corrupción es socialmente aceptada. No hay una cultura de legalidad porque no hay una certeza de castigo. O sea, yo lo hago porque aquel lo hace. Es que uno de los puntos del informe no le ha pasado nada. Uno de los puntos del informe es certeza jurídica, que al final uno de los resultados precisamente de la persecución, del cambio institucional y luego de la cultura va a ser entonces la certeza jurídica. Eso es lo que dice el informe. Curiosamente, el video del alcalde Arzú precisamente le pega eso y dice que eso es lo que ha hecho Iván Velázquez, que ha eliminado la certeza jurídica por una justicia selectiva y por una justicia que al final está destruyendo, digamos, el patrón guatemalteco por un extranjero que viene a hacer esas cosas. Pero Estuardo, hay una certeza que sí se está resquebrajando, es la certeza de que no me iba a pasar nada. Es la certeza de que yo estaba... Sí, mi punto es que el comisionado Iván presenta una cosa, el alcalde Arzú le responde otra cosa. Claro. ¿Verdad? Y hay que poner los 2 videos a pimponear
con los argumentos, porque es muy interesante. A mí me da risa, si pongo el video, yo puse el video de Arzú, sí, usted derechista, hijo de la gran, que no sé qué, de ahí puse el video de Iván Velázquez, comunista, izquierdista, falso, no sé qué. ¿Saben cómo es esto? Como cuando ocurre en Estados Unidos, cuando se presenta el Estado de la Unión, que hay un video de respuesta. Entonces, es muy interesante pero es igual, ver la valoración de cada uno que hacen unos y otros para poder decir, entonces va a ser el resultado, pues el argumento del comisionado Velázquez es que el resultado de los 3 puntos que decías va a ser entonces la certeza jurídica. El argumento del alcalde Arzúa es que entonces la destrucción del otro va a ser la destrucción de la certeza jurídica para la inversión, para empresas que no pueden estar en Guatemala, porque esa certeza jurídica va a existir solo para los populistas, decía él, para esos grupos que salen a protestar, que son aliados de la CICIG y la izquierda y los socialistas, de los comunistas, ¿verdad? Entonces, vamos a una pausa. Por eso hay que poner los dos videos, muy interesante. Bueno, populista dice y es el que regala tamales todos los años del 24, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la pausa. SF sin visa.